La he titulado La fe en tiempos de conmoción. Esta palabra se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22, del verso 1 al 14. Vivimos tiempos muy difíciles, tiempos de conmoción a nivel mundial, algo que jamás habíamos vivido a lo largo de nuestra vida. Es difícil para nosotros como seres humanos y sociales estar confinados. Nuestras vidas quedaron detenidas, ya no podemos ir al lugar de trabajo y si lo hacemos para asistir a estos lugares debemos usar medidas estrictas de prevención. Tampoco podemos congregarnos como teníamos por costumbre en nuestro templo. Ya no podemos ver a nuestros seres queridos, visitarlos, compartir con ellos como lo hacíamos antes. Hemos tenido que adaptarnos a un sistema nuevo de vida y para poder sociabilizar, ver a nuestros familiares y congregarnos tenemos que usar la tecnología que antes no usábamos. Nuestra realidad cambió, el hogar se convirtió en el centro de todo lo que hacemos, es nuestra iglesia, es nuestro colegio, es la universidad, es nuestro lugar de entretención, el gimnasio, el restaurante, nuestro hogar hoy lo es todo. ¿Pero qué tiene de malo todo esto? Si Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esta pandemia y cuarentena total que nos afecta debe entonces ayudarnos a bien. Si no es así, es porque no amamos verdaderamente a Dios. Y si Dios en este tiempo está probando nuestra fe, probando nuestra perseverancia, veamos entonces qué es la fe. Según el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1 nos dice: es la fe, la confianza que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es confianza, fidelidad, obediencia, seguridad. La fe es la confianza del corazón y de la mente en Dios y que sus caminos nos conducen a actuar en armonía con la soberana y perfecta voluntad de Dios. Esta fe no se basa en una aceptación ciega y racional, sino en una suprema confianza en la capacidad y la integridad de Dios. Esta fe es un requisito para acercarse a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Su fe y la mía es lo que habilita a nuestro Dios a hacer milagros a nuestro favor. La verdadera fe no puede ser pasiva, sino que se manifiesta en obras de justicia. Veamos el ejemplo de una fe activa que manifestó una obra de justicia. Leamos el texto de Génesis capítulo 22, verso 1 al 14. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Dios le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: «¿Padre?» «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho. «¿Pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima.
Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como un proverbio. En el monte del Señor será provisto. Veamos entonces como punto número 1, una prueba verdadera. Enseguida después que Abraham había pasado por la prueba de despedir a Ismael, Dios habla con Abraham y le pide que entregue a su hijo Isaac en un sacrificio a él. Pero ¿por qué Dios le pide esto a Abraham? Era normal para los pueblos paganos alrededor de Abraham hacer sacrificios humanos. Todavía no había ley escrita porque tampoco había un pueblo de Dios. Vemos en el libro de Levítico que Dios prohíbe el sacrificio humano. Pero hasta el momento solo había una promesa. La nación de Dios vendría a través de la descendencia de Abraham y a través de ese hijo de la promesa, Isaac, que Dios estaba pidiendo para que fuera sacrificado en el monte que él le mostraría en el camino. Vemos también como punto número 2 la respuesta de Abraham ante la prueba. La respuesta de Abraham fue de inmediata. Se levantó en la mañana, bien temprano, preparó la leña, el animal que llevaría la carga, el cuchillo para el sacrificio y el fuego. En tiempos de Abraham obviamente no existían los fósforos ni los encendedores. Por esa razón el fuego se debía mantener siempre encendido. En esta ocasión Abraham tuvo que llevar desde su tienda el fuego hasta el lugar donde iba a ofrecer el sacrificio. Puso las brasas o los carbones encendidos en una vasija y lo llevó durante un viaje de 3 días hasta el monte Moriah, lugar donde iba a ofrecer el sacrificio. También tomó 2 de sus siervos para que lo ayudaran y comenzó el viaje, un viaje que duraría 3 días con su hijo Isaac hasta el monte del sacrificio. Isaac y los siervos de Abraham no sabían lo que él sabía, que Isaac era el sacrificio. Pero Abraham caminó 3 días sabiendo que el sacrificio era su hijo amado, el hijo de la promesa, en el cual tendría descendencia. Habiendo llegado al lugar del sacrificio, Abraham deja a los 2 siervos en un lugar. Pone la leña sobre los hombros de Isaac. Él toma el fuego y el cuchillo y comienzan los 2 a subir el monte. Mientras van subiendo al monte, Isaac, que era un joven, no un niño, porque puede cargar la leña sobre sus hombros y sabe hablar y razonar con entendimiento lo que iban a hacer, le pregunta a su padre: «Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La notable respuesta de Abraham nos demuestra su fe y su confianza en la soberanía de Dios y que en sus planes son perfectos. Le dice: «Hijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto». ¿Por qué responde eso Abraham? Vemos que Hebreos 11:19 nos dice que Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Abraham sacrificó a Isaac esa mañana temprano. Cuando preparó todo para el sacrificio, Abraham en su corazón había ya sacrificado y aceptado la muerte de su hijo en cierta forma. Como punto número 3, veamos la recompensa a la obediencia y a su fe activa.
Abraham en la cima del monte prepara el altar, piedra por piedra donde pondría a su hijo amado, y lo ofrecería como sacrificio a Dios. Isaac mira todo lo que hace su padre y le ayuda, le acerca la leña, el fuego y pone las manos. Sí, Isaac sabía que el cordero era él, porque no habían llevado ningún cordero y por ahí, por ese monte habían solamente rocas. Aún sabiendo esto, se dispone a ser sacrificado. ¿Cómo deduzco esto? Los comentaristas nos dicen que Isaac tenía aproximadamente 25 años, porque inmediatamente de este hecho Abraham envía a buscar esposa para él. ¿Por qué lo hace? Si él había sido fruto de una promesa de Dios, creía que Dios podría aún desde los muertos levantarlo y cumplir esa promesa. La fe y la obediencia de ambos fue probada ese día. Ambos estaban dispuestos a llevar a cabo el sacrificio. Abraham como el que presenta el sacrificio e Isaac como el sacrificio mismo. Los dos escuchan la voz del ángel de Jehová que le dice: Abraham, no le hagas daño al muchacho. Es en ese momento que ambos escuchan balar, escuchan el sonido de ese cordero atrapado entre las ramas. Isaac baja del altar y va a buscar el cordero. Ambos en ese momento ofrecen el cordero y adoran a Dios. Lo adoran como nunca antes, porque ahora lo veían tal cual como es. Lo conocían ahora como Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios es el Dios que provee. Como conclusión, podemos concluir que un Abraham y un Isaac subieron al monte. Pero bajaron dos personas muy diferentes. Abraham e Isaac no eran los mismos que subieron al monte. Vieron en el monte la soberanía de Dios sobre sus vidas y la veracidad de sus promesas. Nunca más fueron iguales. La fe siempre tiene pruebas. Ser cristiano no significa que las pruebas estarán ausentes de la experiencia diaria. Entre más grande la fe, más grandes serán las pruebas. La fe puede brillar a pesar de las pruebas. Quitemos de la experiencia de Abraham las pruebas y observemos que su fe no tiene ningún sentido ni ningún significado. Llegó a ser el padre de la fe solo porque su fe fue probada por Dios. La fe debe ser probada a fin de que crezca y que se desarrolle. A pesar de las pruebas, nuestra fe debe glorificar a Dios. La historia de Abraham fue escrita con lágrimas y con sangre, pero Dios se glorificó por medio de esta prueba. El haber triunfado sobre las pruebas le otorgó a Abraham el alto privilegio de ser llamado amigo de Dios. Y le pregunto, ¿hay algún privilegio más alto y más grande que este? Ahora, ¿cómo aplicamos esta palabra a nuestras vidas hoy en los tiempos de pandemia? Al igual que Abraham e Isaac, fuimos llamados a subir al monte. ¿Pero cómo bajaremos de él? ¿Igual a cómo subimos? De ninguna manera puede ser así. Todo este proceso de pandemia y de confinamiento nos debe ayudar a bien. Si es que verdaderamente amamos a Dios. ¿Ama usted verdaderamente a Dios? Si es así, esta pandemia le debe ayudar a bien. Esta pandemia debe hacernos más dependientes de Dios. Debemos ser dependientes de la oración, dependientes del ayuno, dependientes de la lectura de la palabra de Dios. Esta pandemia debe provocar que seamos más sensibles a los dolores humanos, dolernos con los que están dolidos, llorar con los que lloran, ayudar a quienes lo necesitan, compartir lo que tenemos, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esta pandemia debe provocar que seamos más humildes.
Debemos tomar conciencia de nuestras propias limitaciones y debilidades, reconocerlas y rendirnos delante de Dios. Esta pandemia debe provocar que seamos más obedientes al Espíritu Santo. Esta pandemia debe provocar que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y que ya no seamos nosotros nuestros propios guías, ya no vivamos a nuestra manera. Debemos entender que en esta vida somos transitorios, estamos de paso. Por eso debemos vivir para Dios como le agrada a Él y dar frutos de nuestra fe. Hemos creído en un Dios todopoderoso. Seamos dignos de Él. Hoy le invito, mi hermano, mi hermana, a ser dignos de Dios. Espero que esta palabra le haya bendecido, que sea de bendición para su vida y que provoque en usted el fruto por el cual ha sido enviada. Que Dios les bendiga en este día.